Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:10 de la mañana. Ya tenemos nuestro primer invitado por aquí. Se trata del señor Kimberly Juan Yadó, quien es consultor turístico. Y vamos a hablar con él sobre un tema importantísimo y varios temas. Ustedes saben que el sector turismo representa una parte fundamental de nuestra economía. Es una de las áreas económicas que mayor aportes hace al país por la cadena de valor que genera en torno a toda la contratación de productos, de servicios, los empleos que genera, la inversión directa que trae. Y evidentemente el sector turístico, hay una discusión actualmente sobre una posible o eventual reforma fiscal y hay mucha gente que ha empezado a hablar de que las exenciones hay que revisarlas, que al sector zonas francas, que al sector turismo. Incluso en el día de ayer una persona de las dimensiones y la importancia de doña Ligia Bonetti escribió un artículo donde ella se quejaba de manera directa de que todo lo que el gobierno ha hecho es solo para el sector turismo y zona franca y que la producción nacional e industrial ha sido olvidada. Entonces, yo quisiera conocer la opinión de un experto como Juan Yadó sobre si deben mantenerse las exenciones al sector turístico, los incentivos o no, y cuáles serían las implicaciones en caso de que no se mantuvieran. Esa pregunta es muy buena y muy pertinente en vista de que estamos en el umbral de una discusión sobre la reforma fiscal. Yo he sostenido en ocasiones públicas en que me han preguntado sobre esto, que esos incentivos al sector turístico deben eliminarse. Hace aproximadamente 10 años o más que debieron haberse eliminado. Ahora bien, esa opinión mía no es solo mía. Esa opinión la comparten también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, es decir, las agencias multilaterales. Hace tiempo que vienen pidiendo que se reduzcan o se eliminen los incentivos. Para entender bien por qué, primero hay que poner en contexto el asunto. Los gobiernos, no solamente aquí, en todas partes del mundo, tienen interés en una coyuntura específica de estimular el desarrollo de una industria, especialmente si la industria es nueva. Y para eso los gobiernos le ofrecen a los inversores algunas facilidades. En algunos casos, por ejemplo, en Asia y en África se han dado casos que para atraer inversores al sector turístico, los gobiernos han donado terrenos, no solamente otorgado incentivos fiscales, sino también donado terrenos o han dado contratos especiales, etc. La idea es que los incentivos se dan a las industrias nacientes como una manera de que el Estado ayuda a que esa industria se desarrolle. Y ese fue el caso cuando en el 1971 se promulgó la ley de incentivos turísticos por primera vez. Es decir, ya tenemos 55 años con esa ley, o con esos incentivos, porque posteriormente han habido 2 modificaciones a esa ley original. En consecuencia, es entendible que algunas industrias disfruten de algunos estímulos estatales. Pero en el caso del sector turístico, a mi juicio, y ya dije anteriormente que mi juicio es compartido por las agencias multilaterales, ya no es necesario que la industria turística siga recibiendo esas exenciones fiscales, porque ya la industria está madura, ya puede valerse por sí misma. El Ministerio de Hacienda todos los años produce un reporte sobre lo que ellos le llaman el gasto tributario. El gasto tributario no es más que lo que el Estado deja de percibir por exenciones, por las exenciones que ha otorgado. En este año se calcula que el gasto tributario va por los
346.000 millones de pesos. O sea que si nos quitamos eliminamos esas exenciones, no necesitamos la reforma, porque la reforma va a ser para 115.000 millones. Con la mitad que se quiten, tenemos el problema resuelto. Ciertamente. Luis. Hay algunos economistas que opinan que con combatir la evasión impositiva y con eliminar exenciones sería suficiente para que el gobierno disponga de más recursos. Pero aparte de eso, el gasto tributario del sector turístico se calculó, el Ministerio de Hacienda lo calculó en 12.600 millones de pesos para el año, lo cual significa no llega a 200 millones de dólares. Es decir, que no es nada enorme, extraordinario. Como que, dicen, con relación al problema que hay. Dicen las personas del sector turístico del país que si se quitan esos beneficios que tienen desde hace más de 20 años, la inversión se iría a países como Panamá y otros países de la región que compiten con nosotros, que tienen también ese mismo. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Y también dicen ahí mismo, aunque no se conoce de manera oficial ese borrador ni cómo afectaría al sector turístico, pero dicen que el sector, las provincias como Pedernales y Miche, que ahora mismo están como un crecimiento del turismo, no serían afectadas por esa nueva reforma con el tema de las exenciones al sector turístico. Bueno, vamos por partes. Lo primero es que lo que se haga con relación a las exenciones fiscales al sector turístico dependerá de la política general que adopte el Ministerio de Hacienda con relación a todas las exenciones, no solamente la del sector turístico. El sector energético también. Hay muchísimos sectores que reciben exenciones fiscales. Pero lo que se haga con un sector en particular tiene que obedecer a un análisis primero de costo-beneficio y segundo, un análisis político también, porque hay un costo político. Hay costos políticos cuando tú le quitas a alguien una paleta que le sabe muy bien. Es posible, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda decida, en el caso específico del sector turístico, no eliminarlos de golpe y porrazo todos los incentivos, sino que gradual, dejar que expiren y no renovarlos. Esa es una opción. La otra opción es eliminarlos gradualmente. Yo particularmente he propuesto una eliminación gradual en un periodo de 5 años, a cambio de que el Estado también se comprometa a hacer algunas inversiones que son urgentes en áreas tales como la costa norte, donde hay un gran desorden urbano y de tránsito, y se requiere un plan de desarrollo urbano para todo el distrito municipal de Verón Punta Cana. En consecuencia, las decisiones sobre qué hacer y cómo hacer con el sector turístico relativo a las exenciones fiscales dependerá de lo que el Ministerio de Hacienda tenga como política general. La otra parte de tu pregunta fue si eso afectaría el flujo de inversiones hacia el sector. Y la respuesta que yo tengo es que no. Yo no veo razón por la cual el flujo de inversiones se vaya a afectar. Si bien es cierto que la mayoría de las islas del Caribe y de Centroamérica tienen leyes de incentivos para atraer la inversión extranjera, también es cierto que hay estudios muy serios. Desde el 1991, cuando la OEA hizo un estudio sobre la materia, que indican que los incentivos fiscales no determinan la decisión de inversión. Es algo que un inversor potencial evalúa y puede ponerlo en una balanza
para ver si realmente le conviene el nivel de rentabilidad que obtendría de una inversión. Pero no determinan. Esa es una falsedad. Especialmente porque la mayor parte de los inversores extranjeros son o provienen de el primer mundo, Sí, de Europa. Norteamérica y de Europa. Y esa gente está acostumbrada a pagar impuestos y sabe que los impuestos son necesarios para los gobiernos. Es decir, si tú quitas los incentivos, el flujo de inversión hacia República Dominicana, que de hecho es el más sobresaliente para toda la región del Caribe y Centroamérica. Nosotros estamos recibiendo más de 4.000 millones de dólares de inversión extranjera todos los años, de lo cual una cuarta parte es dirigida hacia el sector turístico. Yo no creo que si se eliminan las exenciones, ese flujo de inversión va a sufrir un descalabro. No lo creo. ¿Puedo? Sí, a tu tono. Sí. La verdad es que ayer nosotros precisamente discutíamos esa parte donde yo decía que el gobierno parecía que iba a tomar medidas con relación a los incentivos del sector turístico, por lo menos en las regiones donde hace muchos años que ya está siendo desarrollado. En otra mesa en la tarde discutía yo lo mismo y alguien me dijo que de frente a los fenómenos naturales, la resiliencia del cambio climático, que el sector turístico dominicano iba a ser muy afectado y quizás esas sean una de las razones para las que se disminuyan los incentivos, pero que no se eliminen totalmente. Si usted tiene un dato de cuánto ha generado este sector de ganancias, más o menos, no sé si podríamos llegar hasta ahí, para que la gente tenga una idea de cuánto estamos hablando de las ganancias que ha tenido este sector para República Dominicana, porque alguien me lo comentó ayer y yo me quedé alarmada. No, lo peor de eso es que mucha parte de ese dinero ni entra aquí. No, y se va directo. Ni llega aquí. Para comenzar, saber cuánto se ganan los hoteleros, vamos a suponer, porque son Sí. los principales operadores en el sector. Eso es imposible, porque nadie te da los datos Reales. fidedignos. Todo lo contrario, por ejemplo, los hoteleros tienen más de 20 años reportando pérdidas, Sí. todos, a la DGI. Todos los años reportan pérdidas. Eso provocó que yo hace unos años, hace 4 o 5 años, convirtiéndome en el patito feo del sector turístico, escribiera un artículo que se llamó Esquizofrenia del sector turístico, porque ellos niegan la realidad de que están bollantes y ganando mucho dinero. Pero no dejan de invertir. Sí. Sí, exacto. En ese artículo, por cierto, ahí están detallados los diferentes estudios y reportes del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario que abogan por una eliminación de los incentivos. Es decir, tratar de estimar las ganancias del sector es posible hacer un estimado, pero no sería un estimado confiable, porque nadie reporta sus ganancias, y menos si tú no pagas impuestos. Alfredo. Perdón, excepto dos cosas no más. hay una consecuencia para el que no, No, pues si tú estás reportando pérdidas. No, No, es es el que sistema. para el que no tiene sincerizadas sus finanzas. ¿Por qué? si tú no tienes obligación de pagar Sí. impuestos, no hay consecuencia. Sí. El único impuesto que el sector paga es el ITEBI. ¿Por qué? Porque ese no es el empresario que lo paga. No, Lo paga se lo el transfiere consumidor. al cliente. Pagan los huéspedes. Pero más allá de eso, el sector turístico, si genera 8.000 millones de dólares de ingresos a la economía nacional, también es generador de importaciones por casi un 50% de los ingresos. Es decir, que el ingreso neto a la economía sería la mitad de lo que es el ingreso bruto, que regularmente es lo que se cita en los medios de prensa. Por eso, el principal contribuyente en divisas a la economía nacional son las remesas, porque las remesas casi no generan importaciones, Don Juan. tal vez un 15%. Repítame eso
despacio, que lo analicé después. O sea, si ellos tienen bruto 8,000 millones de dólares al año, La mitad vuelve a salir. por pero las la mitad importaciones. sale porque ellos tienen exenciones para importar que no pagan, ¿verdad? Eso es, eso, No, explíqueme no. eso, explíqueme. No, eso. las exenciones no tienen que ver con las No, importaciones. eso es otra cosa, pero lo que usted me está explicando, de los 8,000 millones de dólares, y que en realidad no es eso, sino la mitad, ¿por qué es? Lo neto es la mitad. Lo neto es la mitad. ¿Por qué? Porque para operar el sector necesita una serie de insumos que no los compra localmente. Si Mire, bien esa es mi pregunta hace rato que quería hacerlo. Discúlpame, Elvin, que usted estaba hablando de incentivos. La Pero gente déjalo terminar la pregunta. Sí, es por ahí mismo que voy, tranquilo, no se preocupe, confíe en mí. Don Juan Yadó, así para que lo siga respondiendo. Mucha gente escucha el término incentivos y exenciones, pero mucha gente no sabe en qué consiste básicamente, en qué renglón. Por ejemplo, para que usted lo explique, Sí. yo lo desconozco. sí, Exenciones, subsidios en combustible, en cosas que traen, impuestos sobre la renta que se exime del cobro de ellos, ¿qué otro selectivo? Transferencia de los inmuebles. Exactamente. Explíqueme en qué consisten así. Mira, ellos le dan exenciones en esto, porque la gente solamente lo escucha, pero no sabe en qué renglón se manifiestan esos incentivos. sí, bueno, los incentivos hacia el sector turístico son básicamente dos. Impuestos de importación, Ajá. impuestos sobre la Es decir, le renta. eliminan los impuestos cuando traen cosas. Exactamente. Sí, no tienen que eso. pagar aranceles. Eso era lo que yo me refería. Ajá, Exacto. siga. Exacto. Eso- Impuestos municipales también están exonerados. Pues, Eso es básicamente... Como- O sea, Combustible no. o sea que si se va a No, instalar combustible no. un hotel, por ejemplo, en Verón, está exonerado Los usos de pagar los suelo, impuestos municipales a medioambientales, ese la distrito alcaldía. municipal, aunque Exactamente. esa población flotante que va a venir a ese hotel, que quizá no se mide en el momento, pero los desechos que deje es el ayuntamiento que lo va a gestionar, la disposición de desechos sólidos, y la ciudad se queda solamente con la basura, literalmente. ¿se acuerdan cuando pagamos la factura? Literalmente. Profesor, una factura de Así un es. hotel allá, ¿qué decía? La factura de un hotel en Estados Unidos, una de la transmisión. Es decir, como nosotros llegamos de visita a la ciudad de Nueva York, había un impuesto en el hotel que nos cobraban a nosotros por nosotros transitar, usar la basura, el diablo, todos esos servicios que ellos conllevan el uso nuestro, ¿verdad? Que ellos tienen la responsabilidad. Nosotros teníamos que pagarlo en la factura del hotel. Elías, Bien. Gracias. Sí. Perdóname añadir Sí. algo más. Ya te dije cuáles eran los tres impuestos principales que se eximen Sí. de pago, pero con relación a los aranceles en particular, el grueso del consumo de mariscos y pescados que tiene el sector turístico Alimentos y bebidas. proviene de Tailandia y de Filipinas, por ejemplo, Ni porque siquiera nosotros consumen aquí. no producimos suficiente pescados y mariscos para Oye, ese somos enorme isla. consumo que Y tiene somos el una sector isla. turístico. Sí. Estamos Y rodeados de eso, agua. eso es en cuanto a alimentos, pero en Claro. cuanto a equipos también, Ajá. los que no se compran localmente también hay que importarlos. Vehículos, maquinarias. Maquinarias y vehículos, exactamente. Con relación a impuestos, actualmente se está dando un caso muy interesante en Europa, en que algunos de los destinos turísticos principales están comenzando a cobrarle a los turistas por darle el derecho de visitar. Por ejemplo, en Venecia, si tú quieres ir a Venecia, ahora tú tienes que pagar 5 euros para que te dejen entrar a Venecia. Porque también son locaciones que están saturadas de turistas. se Barcelona. está Aquí se dando- cobra 10. No, pero lo cobran a todos, hasta No, los pero eso es la dominicanos. Los entrada 10 al dólares de país. entrada al país. No al destino en particular. Es decir, a una ciudad. Ellos no pagan IPI. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno griego acaba de imponer una tasa de 20 euros por pasajero a todos los cruceristas que llegan a Grecia. adicional. O sea, 20 pero euros. a los que se desmontan del crucero. No. Aunque, A todos los que vienen en el barco. aunque no se desmonten Si en ese entraste a la puerto. No se costa, desmonta. pagaste. Sí.
¿No sería una ilusión o el gobierno no podría ahí? Porque yo sé de las compañías multinacionales que lo que generan hoy, mañana hay que repatriar ese dinero a la casa matriz. Entonces, ven acá, fulano. Tú dices que no tiene ganancia al año, pero tú mandaste diario, vamos a poner 500 millones, y ¿qué fue lo que tú compraste en marico, maquinaria al año? Tanto. Ah, pues te sobran un viaje cuarto. Tú se lo mandaste a los accionistas porque eso fue su ganancia. Tú tienes que pagarme de eso. Es una ilusión ahí. ¿Por qué el gobierno los gobiernos no han hecho Se eso? va a meter ahí. Eh. Y hay muchísimas empresas offshore también, en el paraíso fiscal, y mandan los cuartos No por se ahí. meta ahí. A usted le gusta estar hablando de No, ocho. pero es que los Pero es que gobiernos, eso pasa. Los gobiernos, ¿qué es lo que pasa en los los gobiernos? gobiernos no hacen eso porque todo eso está exento. Si está exento, ¿por qué lo van a hacer? Exacto. Si No está pagan exento, no IBI, Tú está no exento. tienes que meterte en lo que ellos no tienen obligación de Eso de presentar. repatriación de capitales, es a lo que tú te refieres. Es decir, a repatriación de las ganancias. Esa es una de las críticas que a veces se le pasaba con la hacen sede de eso? al sector turístico, pero eso de repatriación de capitales existe en todos los sectores relacionados con la inversión extranjera. A la inversión extranjera tú no le puedes bloquear que repatrien sus utilidades hacia Pero su no casa solo matriz. eso, don Juan. Eso incluso es una tendencia. Le gusta. Mire, don Juan, entonces he escuchado atentamente todo su planteamiento, muchísima autoridad y sustento, evidentemente, pero también el sector tiene realidades en otra dirección, tratando de ver las dos perspectivas. Ellos hablan de que el sector, por ejemplo, por cada habitación nueva genera casi 4 empleos directos. Se habla del aporte que le hacen a la economía, no solo con el tema de las divisas, sino con el encadenamiento de otros sectores, de contratación de servicios, de compra de productos agrícolas. O sea, el sector turismo, que en algún momento creo que fue Danilo Medina, Profesor, el sector construcción, ferretería, sí. lo determinaron como la locomotora del desarrollo nacional. Usted ha explicado con mucha propiedad porque usted entiende que un sector que está maduro, que ya está fuerte, robusto, no hay por qué seguirle dando incentivos. Ahora, ¿no afectaría en nada el sector? Para comenzar, este debe ser el año de la mayor bonanza histórica del sector turístico, Ajá. como consecuencia de que ha habido un incremento del flujo extraordinario. Sí, de turistas. En los primeros 7 meses del año, por ejemplo, el flujo de turistas que vienen por la vía aérea, que son los verdaderos turistas, porque Sí. los que vienen por barco son cruceristas. El flujo creció un 11%, eso es un incremento, Brutal. sí, brutal. Pero no solamente eso, sino que hay reportes informales, porque tampoco se puede confiar en los estimados. Las tarifas han aumentado en este año. Solamente por el aeropuerto internacional de Punta Cana están llegando más de 600 vuelos semanales. Eso significa que la tasa de ocupación hotelera en las 50.000 habitaciones que tiene la costa este es récord. Si el año pasado, que fue un buen año también, la tasa promedio fue de 80%, ahora está en 83%. De ocupación. De manera que es dable afirmar que este será un año de bonanza histórica para el sector turístico, El 24. el 2024. Sí.
Ahora, ese estimado de que por cada habitación se crean 4 empleos me parece exagerado. Lo que se usa como referencia en la literatura turística es de que de cada habitación de cada empleo directo se genera un empleo indirecto. Algunos analistas dicen que 2 empleos indirectos. Actualmente, por ejemplo, los estimados del Ministerio de Turismo son de que el empleo generado por el sector turístico sobrepasa los 350,000 empleos. Pero esos son estimados gruesos. Es decir, si tú tomas que por cada empleo directo se genera uno indirecto, esa cifra baja. Si tú estimas que son 2 empleos indirectos, entonces se incrementa. Pero generalmente es 1 y 1, un empleo directo y un empleo indirecto. Por cada habitación, eso también varía mucho. Yo te podría decir que es 1.7 empleo directo que genera una habitación. Pero, vuelvo y repito, son empleos globales, estimados globales, que no tienen mucha precisión. Lo que sí es que 4 empleos por habitación, eso es exagerado. Bueno. Recientemente, Roberto de Pradel publicó un estudio sobre el empleo en el sector turístico y él estimó que el empleo actualmente llega a 106,000 empleos directos. 106,000. Nosotros tenemos, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Turismo, unos 83,000. Y hay calidad en el empleo. La calidad se puede medir por el salario. Don Juan, gracias, don Juan Yadó, consultor turístico, por estar con nosotros y darnos tantas explicaciones interesantes de temas que desconocíamos con cifras y datos. Juan Yadó. Así que vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.